un saludo y un agradecimiento al mismo tiempo por su presencia, en primer lugar, al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, que luego de haber realizado el nombramiento está acá para la juramentación y la entrega de títulos. Al mismo tiempo, saludamos la presencia del doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo titular del Ministerio Público, al señor doctor Walter Milla López, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este, al señor doctor Francisco Saavedra Pozo, presidente de la Junta de Fiscales de Lima Norte, a los funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura, que casi en su totalidad se han hecho presentes en esta importante ceremonia, como no, a los jueces y fiscales recientemente juramentados y proclamados, y con ellos a su círculo de afectos, a sus familiares, a sus amigos, al público en general. Muy buenos días. Diego López Medina es un joven jurista colombiano. Un par de veces ha venido a compartir sus conocimientos al Consejo Nacional de la Magistratura y es autor de una obra con un nombre muy peculiar, muy particular: La teoría impura del derecho. Uno, cuando ve ese nombre de teoría impura del derecho, inmediatamente puede pensar que se trata de una respuesta a lo señalado por Kelsen en su clásica obra de un nombre completamente contrario, nada más alejado de la realidad. Él señala allí la existencia en el mundo del derecho de dos ámbitos. Por un lado, los llamados sitios de producción del derecho, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, y los del otro lado, donde estamos nosotros, los llamados sitios de recepción del derecho, América Latina. Con lo cual, él trata de denunciar en esta obra, Teoría impura del derecho, de que a lo mejor la gran responsabilidad de los males que aquejan al derecho latinoamericano sea esa inveterada costumbre de importar, de extrapolar, de trasplantar instituciones y conceptos jurídicos que son ajenos a nuestra realidad. Y que a partir de allí analiza que en América Latina pues muy pocas veces hemos creado alguna figura jurídica. El amparo en México, el estado de cosas constitucionales por la Corte Constitucional Colombiana, a lo mejor por ahí alguna otra, y paramos de contar. Y en realidad, si uno lo mira a perspectiva, el desarrollo que tiene este texto, más o menos somos formados así. Al momento que comenzamos nosotros a estudiar, digamos, la historia universal, hacemos una historia eurocentrista, siempre mirando hacia el norte, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y a lo mejor lo mismo nos pasa ya en todo el devenir, cuando queremos hacer un posgrado, cuando queremos establecer alguna circunstancia que por allí nos enriquezca, siempre son generalmente los mismos destinos. Sin embargo, a veces miramos por debajo del hombro a realidades más cercanas, más parecidas, seguramente con menos brillo, seguramente con menos prosapia, y sin embargo allí podemos encontrar muchas veces las soluciones a problemas de larga data. Bolivia, por ejemplo, ha encontrado la solución a ese poder desbordado de su Tribunal Constitucional, a esa costumbre de los tribunales y las cortes constitucionales de querer legislar, ¿no? Sobre texto de voy a aplicar la Constitución por encima de la ley. El legislador negativo, que son los tribunales constitucionales, se convierten en legisladores positivos. O aquella también ya práctica casi generalizada en el mundo de que los tribunales constitucionales establecen políticas públicas a partir de un amparo, a partir de un habeas corpus, a partir de cualquier caso que su relevancia es solamente interpartes, la convierten en erga omnes y comienzan a dictar políticas públicas que no le compete a ningún órgano jurisdiccional, sino a los poderes políticos, al Ejecutivo y al Legislativo. Perdemos de vista que muchas veces podemos nosotros ser contrarios a que el poder político ingrese a los órganos jurisdiccionales. Y sin embargo, cuando nuestras cortes hacen políticas públicas, se da exactamente lo contrario. Los órganos jurisdiccionales quienes comienzan a ingresar a la política. ¿Cómo le ha logrado poner coto Bolivia en su famosa Constitución Plurinacional del 7 de febrero del año 2009? Ha señalado que el Tribunal Constitucional, al momento de interpretar, no puede ir más allá de la voluntad del constituyente. Si el poder constituyente es un poder que está por encima, es un poder omnímodo, no puede el poder constituido, el Congreso, el Tribunal Constitucional, ir más allá.
Esto obviamente ha sido atacado y han dicho no, seguramente esto va a anquilosar o va a frenar el desarrollo constitucional de Bolivia. No, porque si hay la necesidad de algún cambio, hay la necesidad de algún ayornamiento, para eso existe la reforma constitucional. Otro país, por ejemplo, que ha dado una respuesta a la necesidad de la ciudadanía respecto al sector justicia es Ecuador. Ha destinado millones de dólares a la infraestructura. Guayaquil tiene el centro de justicia más grande de toda Latinoamérica, formado por 10 bloques, con el lujo que de esos 10 bloques, 2 son dedicados a estacionamientos, porque les sobra espacio. Porque tienen todo diseñado, inclusive los archivos están con aire acondicionado, están atemperados a 18 grados para que no sufran los estragos de ese almacenamiento y del paso del tiempo, ¿no? Y entonces podemos ver de que las respuestas a los casi sempiternos problemas por los que pasa la justicia peruana no están tan lejos. Por último, en esta circunstancia que hemos mencionado, Guayaquil, por ejemplo, fue la sede de lo que debe ser el encuentro más trascendental que tiene la historia latinoamericana. El 26 de julio de 1822, cuando nosotros seguramente nos preparábamos para celebrar nuestro primer año de independencia, se llevó allí la famosa reunión de Guayaquil, la conferencia de Guayaquil, la de San Martín y Bolívar. Y entonces ahí, al lado, a orillas del río Guayas, es que Bolívar recibe a San Martín. Fue completamente secreta, nadie sabe realmente lo que se trató, pero comienzan definitivamente a hilvanar las inferencias. Lo que pueden saber los historiadores es que había 3 puntos que tratar. La situación de Guayaquil, ¿pertenecía al virreinato del Perú o pertenecía a la Gran Colombia? Era una situación de inestabilidad permanente. Segundo, ¿qué iba a pasar con el Perú? ¿Iba a continuar San Martín con sus fuerzas o iba a venir Bolívar con las suyas? Y tercero, la forma de gobierno que iba a tener el Perú. San Martín apostaba por una monarquía constitucional, Bolívar no. Bolívar apostaba más bien por una república con un gobierno vitalicio, una republiqueta, como llaman algunos. Al final, en vez de que esta reunión pueda significar la suma de esfuerzos, se estableció que solamente uno de ellos debía quedar. Aquella famosa frase, ¿no? 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento, determinó que la personalidad mucho más fuerte de Bolívar se impusiera sobre el carácter de San Martín. Desde el momento que lo recibió, ¿no? Bienvenido a la Gran Colombia. Y ya estaban en Guayaquil, por lo tanto no había nada que discutir. Ya se había definido que Guayaquil pertenecía a la Gran Colombia. Lo otro, ya estaba completamente empobrecido el ejército sanmartiniano y entonces quedaba todo para que llegue Bolívar. Y por último, con San Martín no solamente se fue él, sino se fue su idea de una monarquía constitucional que era lo más sano, porque no estábamos preparados para autogobernarnos. Uno piensa que si a lo mejor en vez de imponerse una persona sobre otra, un líder sobre otra, hubieran sumado esfuerzos, a lo mejor nos hubiéramos ahorrado todas esas décadas de inestabilidad, de guerras civiles, de una historia republicana plagada de golpes de Estado. Una circunstancia más o menos similar, ahora que se ha dado la juramentación tanto de jueces como de fiscales, es lo que pasa generalmente en un proceso. Es decir, esa permanente disputa sobre la responsabilidad, sea el resultado positivo o negativo, entre el fiscal y el juez. Si el Ministerio Público realiza solo una etapa postulatoria con el adverbio de solo, como determinando de que hay mayor peso específico en la decisión del Poder Judicial, o en aquellos casos que no pocas veces han enfrentado a Poder Judicial y Ministerio Público, cuando otorgada la libertad a una persona, el juez dice, señores, yo no podía hacer otra cosa porque cuando se dio la acusación fiscal es una acusación endeble, es una acusación débil, es una acusación sin mucho peso específico. Cuando nuestras instituciones, que ya lo han comenzado, seguramente falta mucho camino por recorrer, pero nuestras instituciones ya han comenzado a tratar de trabajar juntos, a entender que los titulares, sean quienes sean, de las instituciones del sistema de justicia, solamente están a una llamada de distancia nada más, para poder esclarecer las cosas, para evitar que
los enfrentamientos vayan hacia ese satélite que son los medios de comunicación y que muchas veces dan una interpretación distinta a la realidad, se pueda dar. Por ello, a este pleno del Consejo Nacional de la Magistratura le genera, cada ceremonia de juramentación le genera mucha ilusión. Mucha ilusión porque, en definitiva, nosotros que hemos ido llegando, algunos cerca de 3 años, otros hace poco más de 1 año, al CNM, siempre el reclamo generalizado es: señores, necesitamos mejores jueces y mejores fiscales. En ese sentido, hemos tratado de garantizar la transparencia al máximo de nuestras evaluaciones escritas, llevadas por un soporte constitucional en sus primeras preguntas y luego en una especialización que es a lo que corresponde. Fíjense que cada vez es más largo la especialidad para la cual es nombrada la persona, el profesional. En segundo lugar, hemos establecido parámetros muy altos para el tema de la evaluación curricular. Parámetros, si se puede, objetivos, cuestiones verificables, que tratar de acercarnos a que el cartón represente lo que viene a ser la capacitación que ha recibido el postulante. Y por último, unas entrevistas abiertas, unas entrevistas transmitidas por las redes sociales, expuestas a todo, expuestas a nuestros errores, expuestas a que mostremos nuestras flaquezas, pero todo ello vale la pena en aras de la transparencia. Y por último, algo que se ha establecido y algo que ha mantenido este pleno y que seguramente todavía debe costar mucho comprender: la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, aquello, bueno, yo no levanto mi mano para nombrarlo porque no me gusta. No es así. Un no nombramiento tiene que verse fundamentado en una entrevista. En esa entrevista no ha dado la talla, en esa entrevista no ha sabido esclarecer. Pero por lo demás, el nombramiento trata de ser lo más objetivo posible. Y esa es una línea que se ha venido dando. Amén del otro, ¿no? De que hay una sola vacante y hay 2, 3, 4 postulantes buenísimos, profesionales extraordinarios, que quedan en reserva a la espera de que se abra por allí alguna vacante. Por ello, el día de hoy estamos asistiendo a una ceremonia importante. Varían los números. A veces juramentan 1 centenar, a veces como ahora, 20 y tantos. Pero siempre lo que se busca es 2 cosas fundamentales. La primera, este acercamiento, este vaso comunicante entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Muchos de los hoy día proclamados y juramentados como fiscales han laborado en el Poder Judicial. Y muchos de los que han sido nombrados jueces han laborado en el Ministerio Público. A partir de allí pueden saber que se siente estar a uno o a otro extremo del triángulo procesal. Y a partir de allí, todos nosotros, el Pleno del Consejo Nacional de Magistratura, los funcionarios de selección y nombramiento que nos acompañan, los asesores, en general todos, confiamos en que poco a poco la ciudadanía vaya percibiendo, vaya advirtiendo de que cada vez el país está dotado de mejores jueces y mejores fiscales. Ese es el desafío para cada uno de nosotros, sobre todo en estos temas, en estos momentos tan sensibles que se viven. Tratemos de evitar, ¿no?, aquellos, a veces se tienen casos delicados, sensibles, emblemáticos, y a veces se tienen 2 tipos de reacciones, ¿no? La primera, la timorata, la excesivamente prudente, la de hacerse el muertito y no tomar la decisión que corresponde. Y también, paradójicamente, el otro extremo, el querer hacerse famoso a partir de un caso. No es así. La magistratura es tan noble que no conoce de la inmediatez. La magistratura es tan noble que se va construyendo ladrillo a ladrillo, día a día, disposición por disposición, sentencia por sentencia, no en un caso, sino en todo un devenir profesional. Y a partir de ahí les reiteramos, insisto, nuestra confianza, para que a partir de la labor que comienzan a desarrollar el día de mañana, hagan de la Fiscalía un mejor Ministerio Público con su actuación, y del Poder Judicial un mejor poder del Estado, también con el desempeño de cada uno de ustedes. Y si en algún momento se vuelve a revivir la conferencia de Guayaquil, encuentre un San Martín y un Bolívar, un Poder Judicial y un Ministerio Público, no se imponga uno sobre el otro. Ya vemos las consecuencias que tiene. Si no se puedan sumar, todos somos actores de este sistema de justicia. Y que cuando en algún momento ustedes tengan que aplicar el derecho, no se aplique, ¿no?, una teoría impura en el cual
tengamos instituciones importadas, trasplantadas, sino de acuerdo a cada uno en nuestra realidad. Ustedes van a distintos distritos judiciales y fiscales. No hay un solo Perú, hay varios Perúes. Y nuestra confianza de que el accionar de ustedes debe ser un accionar virtuoso, que con el paso de los años comiencen ustedes a cambiar el color de su cinta, comiencen a trascender profesionalmente, que la justicia peruana y el país se lo agradecerá. Felicidades a todos. Muchas gracias.